¿Cuántos quieren crecer en este tiempo? Por años, escuche, por años la iglesia estuvo detrás del crecimiento. Por años la iglesia, por años nosotros estuvimos detrás del crecimiento. Queremos crecer. Este año, el 2025 va a ser el año de tu crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? El año de tu expansión. ¿Cuántos dicen amén? Y está buenísimo eso. Está muy bueno eso. Ahora, el tema es que, escuchen, no hay crecimiento sin madurez. Por años hemos buscado crecimiento, por años hemos anhelado crecimiento, por años nos hemos esforzado para crecer como iglesia, como congregación, como ministerio juvenil. Pero ¿saben qué? Dios desea que nosotros maduremos. Y crecimiento y madurez son cosas muy distintas. ¿Amén? Porque el crecimiento, vos pudiste haber crecido en algún área de tu vida, pero no pudiste haber madurado. Crecimiento no es sinónimo de madurez. Decí conmigo, crecimiento. Vamos por favor bien fuerte. Crecimiento no es lo mismo que madurez. Ahora, la madurez garantiza el crecimiento. La madurez garantiza el crecimiento. ¿Vieron que hay personas que crecen en años, crecen biológicamente, pero nunca han madurado? ¿Han visto personas grandes de 50, 40, 60 años que se comportan como niños? Y voy a decir, mira este grandote viejo y mira lo que hace. Ya es abuela, ya es mamá, mira cómo se comporta. Claro, porque el crecimiento no es lo mismo que la madurez. Y Dios quiere en este tiempo que nosotros como generación radical maduremos. La madurez no tiene que ver con edad. La madurez no tiene que ver con crecimiento biológico. La madurez tiene que ver con responsabilidad. Y la madurez tiene que ver con aceptar una responsabilidad, tomar una determinación en mi vida. Tenemos que determinarnos como generación madurar. Decí conmigo, yo quiero madurar. Yo necesito madurar. Porque más de Dios solo vendrá si nosotros decidimos madurar. Todo lo que el Señor nos va a dar en este tiempo, todo lo que el Padre nos va a confiar como generación, está ligado a nuestra madurez. Dios no da nada y Dios no va a seguir invirtiendo en una generación que no desee madurar. ¿Cuántos dicen amén? Capaz que esperaba otra palabra, ¿no? Pero el Señor quiere que madures. Mirale al inmaduro que está, mirale al hermano que está al lado tuyo y decirle, Dios quiere que madures. Este año el Señor quiere que madures. Vamos, hablarle a 2 o 3 y decirle, el Señor quiere que madures. Porque Él quiere darte mucho, Él quiere darte todo, Él quiere darte más de Cristo, pero más de Cristo depende de nuestra madurez. Mire lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4 dice, pero también dijo, entre tanto que el heredero es niño o inmaduro, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La palabra de Dios dice que vos ya fuiste bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. ¿Cuántos saben que somos bendecidos? Pero ¿por qué hay bendiciones que no tenemos, que no recibimos? Por nuestra inmadurez. El Señor ya te bendijo. No hay que buscar las bendiciones, el Señor ya te bendijo. Vieron que nosotros como iglesia por años nos hemos encontrado y le hemos dicho a la gente, vengan a la iglesia porque vas a recibir tu bendición. Vení a la iglesia porque vas a recibir tu bendición. Y cuando venimos a la iglesia y empezamos a entender cómo es el cristianismo de verdad, empezamos a entender la vida de Cristo, empezamos a entender que a veces trajimos a la gente con el eslogan engañado, ¿no? Hicimos una publicidad engañosa. Vení a la iglesia y todos tus problemas se van a solucionar. Y viniste a la iglesia y parece que peor te va, ¿no? Vení porque el Señor te va a arreglar la economía. Viniste y todavía te sigue faltando. No llegás a fin de mes. Le debes a todo el mundo. Porque tristemente a veces la inmadurez nos lleva a vivir un evangelio incorrecto. Por eso más de Dios en este tiempo dependerá de nuestra madurez. Dios quiere darte mucho. Decirle a tu hermano, Dios quiere darte mucho. Eso quiere decir más de Cristo. El Señor quiere entregarte más de Cristo, pero más de Cristo conlleva a que vos y yo nos determinemos en este tiempo a madurar, porque dicen, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Decirle a tu hermano, el Señor te hizo amo de todo. El Señor te hizo heredero de todo. Juntamente con Cristo, dice en la palabra que Él nos hizo coherederos. Pero la palabra es, ¿por qué no vivimos esa realidad? Por nuestra inmadurez.
Dios quiere que maduremos. Amén. Dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. Niñez, inmadurez es sinónimo de esclavitud. Aquellas áreas en las que nosotros somos esclavos es simplemente por la inmadurez. Aquellas áreas en nuestras vidas donde nosotros nos vemos esclavizados tiene que ver con inmadurez. Hay gente que vive esclavizada en su economía, jóvenes que viven esclavizados a la miseria, a la escasez, pero cuando vamos a la raíz tiene que ver con inmadurez. ¿Cómo te va a alcanzar la plata si gastás más de lo que ganás? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te va a alcanzar? Escuchá, ¿cómo te vas a recibir si no estudias el tiempo que tenés que estudiar? Si el tiempo que tenés que invertir en el estudio lo invertí en la vagancia. Aleluya. Pero después oramos, Espíritu Santo, te pido que me recuerdes todo lo que estudié, Señor, y que pueda probar, que tus ángeles me ayuden. Y el Señor dice, yo no te puedo recordar nada porque no estudiaste nada. Ahora, el Señor quiere que maduremos en este tiempo como Padre bueno, como nuestro Padre celestial. Va a usar todos los recursos que tiene a su alcance para que esta generación madure. ¿Saben por qué? Porque no hay peor tragedia para un padre, aquellos que somos padres. No hay peor tragedia que ver a nuestros hijos que no están preparados para la vida, para disfrutar la vida, para vivir la vida. Es una tragedia y un temor en los padres decir, si yo me muero, ¿qué es de la vida de mis hijos? No se sabe hacer un huevo frito, no está listo para la vida. Hay cosas que Dios quiere darnos en este tiempo como generación, hay cosas que el Señor quiere entregarnos, pero requiere de que nosotros determinemos en nuestras vidas madurar. Y Dios como Padre se va a encargar de que vos y yo maduremos en este tiempo. Decirle a tu hermano que está al lado tuyo, quédate tranquilo, que Dios se va a encargar en este tiempo de hacerte entender que tenés que madurar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. La palabra de Dios en Efesios 4 dice que es la voluntad de Dios que todos lleguemos a la estatura y a la medida de un varón perfecto que es Cristo. Amén. El Evangelio se trata de que vos y yo alcancemos una estatura y una medida que es Cristo en nosotros, Cristo en la iglesia. Por eso Dios como Padre se va a encargar en este tiempo de usar todo lo que está en su alcance para que vos y yo maduremos. Y lo primero que el Señor va a hacer para que nosotros empecemos a madurar en este tiempo, decí conmigo, el Señor, vamos bien fuerte por favor, el Señor va a dejar de mantenerme. Vieron que siempre por ahí en lo común de los jóvenes cuando llegan desafíos, campamentos, es yo voy al campamento por la fe, ¿viste? Siempre tenemos algún testimonio sobrenatural de que no hiciste nada para ir al campamento, no laburaste, no te esforzaste, pero milagrosamente alguien te sembró el campamento. Y vos decís, gloria a Dios, ¿no? ¿Viste? Qué bueno, ¿no? Israel era así. Israel, cuando Dios saca de la esclavitud de Egipto, ellos eran un pueblo esclavo, era un pueblo que había salido de Egipto, pero su mentalidad y su corazón todavía era un corazón de esclavos. Y sabe que el esclavo siempre espera que Dios haga todo. Decí conmigo, el esclavo, el niño, el inmaduro espera que Dios haga todo. ¿Vieron que esa es característica de la inmadurez? El inmaduro no sabe hacer nada. El inmaduro no sabe hacer nada y no lo puede hacer nada porque se encuentra limitado en sus capacidades. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Por eso Dios en el desierto, ellos decían, ay Señor, nos duele la panza, tenemos hambre, ¡pum! Maná. Y comían maná, la provisión de Dios. Pero después se cansaban del maná y decían, Señor, queremos comer carne. Y el Señor les mandaba carne. Ellos estaban siendo mantenidos por Dios. Dios los mantenía en el desierto, el Señor proveía, mostraba su amor y su misericordia, pero era un pueblo limitado, era un pueblo esclavo. ¿Cuántos esclavos hay en este lugar? Todos somos libres, ¿verdad? Amén, todos somos libres, ¿verdad? Bueno, eso se va a ver, nuestra libertad se va a ver en nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que el Señor haga cosas a las que nosotros no estamos dispuestos a esforzarnos para alcanzarlas, para conquistarlas?
¿Sabe qué? La oración del esclavo constantemente es pedir, 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 pedir. Esa es la oración del esclavo. Esa es la oración del inmaduro, porque el inmaduro solo demanda cosas. Pero yo creo que hay una generación que Dios está levantando, una generación radical que Dios está levantando, que no solamente le va a pedir al Señor cosas, sino que se va a comenzar a esforzar para conquistar todo lo que el Señor le prometió. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la generación que Dios levantó con Josué. Josué capítulo 5 versículo 10 dice: al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levaduras y de trigo tostado. Un día después dejó de caer el maná. Decí conmigo, en esta temporada, vamos bien fuerte, en esta temporada el Señor no me va a mandar más maná, porque voy a comenzar a esforzarme para comer de la provisión de la tierra que el Señor me dará. Comenzaré a trabajar duro para poder recibir todas las bendiciones que el Señor ya preparó para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que este sistema metió en nuestras cabezas es que no hay que hacer nada? Total, siempre alguien te va a dar algo. Esa es la conducta del sistema. No haga nada si total alguien te lo va a dar. Todo es gratis. Aún esa mentalidad nos metimos acá en la cabeza en la iglesia, ¿no? Que Dios me tiene que dar, porque Dios me tiene que dar, porque Dios me tiene que dar, porque soy hijo de Dios. Y si Dios no me da, me enojo. Esa es la mentalidad de los esclavos. Cada vez que Dios no le contestaba, ellos se enojaban con el Señor. Pero déjame decirte que una generación radical es una generación que entiende que hay que esforzarse. Decirle a tu hermano, este es el tiempo de esforzarte. Vamos a hablar al joven que tenés al lado tuyo, porque saben que en Argentina se ha levantado una generación de jóvenes que no creen en el esfuerzo. Tristemente, estos sistemas satánicos y diabólicos han metido en los jóvenes esa mentalidad de no te esfuerces, no hagas nada. Total, alguien te va a dar algo. Alguien te va a dar alguna beca, algún plan. De algún lado va a salir el recurso, pero déjame decirte que la generación libre es una generación que trabaja la tierra para ver la bendición de Dios, que pone la mano en el arado y no se vuelve atrás. Es una generación que no le tiene miedo al esfuerzo, que no le tiene miedo al trabajo y que ve la provisión del Señor. Esa es una generación libre, dice la palabra de Dios. Y el pueblo de Israel comió todo ese año de lo que le producía la tierra. ¿Saben qué tuvieron que hacer? Cosechar, tuvieron que trabajar. Dios, para que madures en este tiempo, va a dejar de mantenerte. Decirle a tu hermano, hay algunos recursos que se te van a cortar. Vamos a decirle, hay algunos recursos que se te van a cortar. Vieron que alguno decía, yo soy el hijo favorito de Dios. Yo digo, el Señor me da. Así son los esclavos. Ahora vas a tener que esforzarte. Decirle a tu hermano, te vas a esforzar y vas a alcanzar las bendiciones. Vas a trabajar por esa moto y te vas a comprar la moto. Vas a trabajar para recibirte y te vas a recibir. No vas a esperar que nadie te regale nada, porque eso espera el esclavo. Vas a esforzarte y vas a ver la bendición de Dios. ¡Ey! Porque la promesa del Señor es: voy a bendecir todo lo que hagas con tus manos. Esa es la palabra del Señor. El Señor dice: todo lo que hagas con tu mano yo voy a prosperar. Pero tenés que hacer algo. Decirle que está al lado tuyo, tenés que hacer algo. Aunque sea lavarte la cara, ¿no? No, yo estoy esperando los tiempos de Dios y te dormí hasta las 3, hasta las 12 del mediodía. No, el Señor me dijo en este tiempo que Él me iba a proveer. ¿Y qué está haciendo? No, y nada, pastor. Nada. Yo creo que Dios está levantando una generación radical que no tiene miedo a trabajar, a esforzarse, a estudiar, a capacitarse para ver la gloria de Dios en esta generación. ¿Sabe lo que es avivamiento? Avivamiento no tiene que ver con cultos gloriosos, tiene que ver con una vida que expresa que somos hijos del Señor. Porque, hermanos, si nosotros hablamos en lengua acá, pero somos flojos en el trabajo, eso no glorifica a Dios. Aleluya. El evangélico es, ese evangélico, mira, re flojo es. No, el evangelio, pastor, te dicen en la escuela, desaprobado otra vez. Eso no glorifica a Dios. ¿De qué sirvió hablar en lengua acá, que yo amo hablar en lengua? ¿De qué sirvió hablar en lengua acá el domingo, el sábado, si el lunes en el colegio somos iguales que los demás?
Vas a tener que esforzarte. Y Dios como Padre va a comenzar a cortarte recursos. Decirle a tu hermano, Dios va a comenzar a cortarte recursos. Va a comenzar a cerrarte grifos para que comiences a esforzarte y comiences a vivir en libertad en este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que madures. Dios quiere que madures. Decirle a tu hermano, Dios quiere que madures. Vamos a acudirle por favor al que está al lado tuyo y decirle, se te van a cortar algunos recursos. Eso no quiere decir que la provisión de Dios se va a cortar, hermanos. No te estoy diciendo que Dios no te va a proveer más, porque Jehová es nuestro proveedor, amén. El Señor es nuestro proveedor, pero hay una generación que no está esperando que la bendición le caiga del cielo, sino que entiende que ya fue bendecido, pero hay cosas que tenemos que hacer. Amén. Decirle a tu hermano, hay cosas que tenés que hacer. Vamos a decirle, ministrarle esa palabra al vago que tenía al lado tuyo, decirle, hay cosas que tenés que hacer. Ay, pastor, ore por mí, quiero ir al campo. Bueno, comencé a trabajar. Empezá a lavar la moto, empezá a lavar los autos, algo tenés que hacer en tu casa. Amén. Quiero ir al campo que va a ser el 1, el 2 de febrero. Hay un campo, ¿verdad? Ahora 4 días el campo. ¿Cuánto está el campo? ¿Cuánto están orando para que el Señor le provea para el campo? Señor, toca el corazón, hermano. El Señor te dice, no, yo quiero tocar tu corazón para que te levantes temprano, labure. Aunque sea mandado a hacer y cobrarle la propina a tu mamá, pero algo tenés que hacer. Amén. Decí conmigo, el Señor en este tiempo me va a cortar algunos recursos para que entienda el valor del esfuerzo. Viste que nosotros contamos esos testimonios y gloria a Dios, ¿no? Yo vengo de una familia que los recursos siempre fueron muy limitados, muy limitados. Me crié en Villa Itatí, uno de los barrios más peligrosos de Resistencia. Las celebridades más importantes de Villa Itatí eran 2 gorditos que eran narcotraficantes y andaban en moto 110. Los Messi de Villa Itatí. Y yo de ese barrio vengo. O sea, para ser de Villa Itatí primero tenía que saber pelear, al menos, ¿no? En cada esquina había un peaje, alguien te pedía para el cigarrillo, para el vino, para el faso. En ese barrio me crié, en esa atmósfera nos criamos. Pero aprendimos desde chicos que si nosotros le creemos al Señor, que si nosotros confiamos en el Señor, vamos a ver su gloria. Hermano, yo viví durante tiempos en mi vida y temporadas de mi vida de la ropa que los hermanos me sembraban. Pero en algún momento vos tenés que decir, no, esto no puede ser así. Yo no puedo vivir así. Nosotros vimos la provisión del Señor de gente que te golpeaba la mano y decir, me sobró algo de comida. No se ofenden y nosotros, ¿qué? ¿Nos vamos a ofender? No, sí nos recontra ofendemos y nos convidan, ¿no? Y no teníamos para comer ese día. Pero hermanos, no podemos vivir así. En algún momento eso se tiene que cortar. Y empezamos a trabajar, empezamos a coser zapatos, empezamos a vender torta parrilla, empezamos a vender torta frita, empezamos a trabajar y empezamos a esforzarnos. Porque entendimos que la bendición de Dios viene cuando vos y yo hacemos cosas. No tengas miedo a hacer, comenzá a producir, comenzá a vender, comenzá a esforzarte para ver la gloria de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, el Señor para provocar nuestra madurez. En este tiempo, mis amados, el Señor va a comenzar, decirle a tu hermano, el Señor va a comenzar a dejarte solo. El inmaduro siempre quiere estar rodeado de gente. Le tiene miedo a la soledad. Pero ¿saben qué? El Señor, cada vez que quiere hacerte madurar, cada vez que quiere hacerte crecer, cada vez que quiere colocar algo de Cristo en nosotros, comienza a dejarnos solos. Dios comienza a trabajar así en nuestras vidas. La soledad es parte de la madurez. La madurez hace que tu carácter sea mudado y comiences a disfrutar de la soledad. Cuanto más maduramos, más solos nos vamos quedando. La madurez siempre está acompañada de la soledad. Pero no la soledad es yo soy, no, me corto, no. Tiene que ver con procesos de Dios. Jesús, para trabajar en su vida, dice que durante 40 días y 40 noches Él estuvo ayunando, pero el Señor lo llevó en un proceso de soledad,
para hacer madurar la vida que había en él. Él había pasado por el Jordán, la voz de Dios dice, este es mi hijo amado, y el Señor lo manda al desierto a estar solo, para trabajar en su carácter, para trabajar en su persona. La soledad es uno de los procesos y una de las herramientas que Dios utiliza para hacernos madurar. ¿Sabías eso? Dios va a comenzar a cortarte vínculos, va a comenzar a cerrarte vínculos. El Señor va a comenzar a cuartearte de personas que te llevan a vivir una vida de inmadurez, que te llevan a vivir una vida que deshonra a Dios, que te llevan a vivir una vida limitada, que te lleva a vivir una vida con poca revelación de lo que Cristo tiene para tu vida. Por eso el Señor en este tiempo, decirle a tu hermano, el Señor va a comenzar a dejarte solo. No, viste que no nos gusta, ¿no? El que está de novio ya se agarró y dijo, no, que esto no te acontezca, ¿no? Tranquilo. Tiene que ver con procesos de Dios para trabajar en tu espíritu, en tu alma y tu mente. Dice la palabra en Mateo 4, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, mire, a veces, tristemente, las personas que están solas a las primeras propuestas de amistad le dicen que sí. ¿Saben por qué? Por inmadurez. Por inmadurez. Después de estar 40 días solo, viene alguien a hablar con Jesús y él podía haber salido del desierto de la mano con el diablo y ser compinche, ¿no? Pero él entendió, escuchá, él entendió la madurez que produjo la soledad, hizo que entendiera con quién tenía que generar vínculos, relaciones, amistades y diálogos. A veces somos amigos de todos, de gente que nos lleva a vivir una vida inmadura, una vida que deshonra al Señor, una vida que no agrada a Cristo. Pero cuando nosotros pasamos el proceso de la soledad, comenzamos a ser selectivos con qué personas vamos a edificar. Porque tenemos que amar a todos. Decí conmigo, tengo que amar a todos. Pero hay con personas claves que yo tengo que decidir edificar. Una amistad, un noviazgo, una familia, un trabajo. Porque tenemos nuestra obligación y nuestra misión es amar a todos, pero generar vínculos de pactos, relaciones profundas. Hermanos, tenemos que ser sabios ahí. La madurez hace que deseche las compañías y las ofertas que me llevan a deshonrar al Señor. Satanás le dice, hey, si sos hijo de Dios, convertí las piedras en pan. Y Jesús le dice, no. Yo no voy a deshonrar a Dios. Dios había trabajado en él. Dios había producido madurez en él, en la soledad. ¿Sabe qué? La soledad nos lleva a enfocarnos en el Señor, a poner nuestra mirada en Él. Por eso hay mucha gente que hace ruido alrededor nuestro, que nos impide que tengamos un vínculo profundo con Dios. Vos decís, personas pueden alejarnos del Señor. Tristemente sí. Tristemente sí. ¿A quién corres cuando estás mal? ¿A quién vas primero cuando estás desesperado? Y tristemente hay personas que ocupan lugares que no les corresponden. Entonces, el Señor, para que maduremos en este tiempo, va a comenzar a cerrarnos vínculos. Porque Él está interesado en que vos y yo como generación maduremos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a eso? Ve, Señor, pero es mi amiga del ministerio. Es con las que oro todos los días. Y si el Señor te dice, no quiero que ores vos solo en este tiempo, que me busques solo, que me busques sola. ¿Estás dispuesto a cortar con vínculos de 3, 4, 5 años? ¿Estás dispuesto? Porque hay relaciones que nos mantienen en la inmadurez. Inmadurez es lo mismo que esclavitud. Si hay una relación que te impide, escuchen, que te impide disfrutar de la libertad que Cristo te dio en la cruz del Calvario y te lleva constantemente al pecado y a la esclavitud, por ende te lleva a vivir una vida de inmadurez. ¿Qué es preferible? ¿Seguir en la inmadurez de deshonrar a Dios o madurar y vivir una vida que glorifica su nombre? Para pensarlo, ¿no?
Decirle al que está al lado tuyo, Dios quiere que madures. Por eso hay algunos vínculos que en este tiempo tienen que cortarse. Pastor, no le hablo más, no voy más a los asados. No te estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Espíritu Santo va a comenzar a darte la revelación y el entendimiento con quién edificar vínculos. Porque hay algunas relaciones que nos mantienen en la esclavitud y nos impiden disfrutar nuestra herencia en Cristo Jesús. Yo no esperaba un gran amén en esa parte, ¿no? Así que el Señor cumplió mis expectativas. ¿Querés madurar? Un solo amén y el pastor Fede nomás. Gracias, amigo, por hacerme el aguante. Dios como buen padre, se va a encargar de que entienda su mensaje para esta temporada. Dios no nos puede dar más como generación, Dios no nos puede dar más como iglesia hasta que no maduremos. Más de Cristo, ¿queremos más de Cristo? El Señor te dice, ¿cuánto estás dispuesto a madurar? Porque es fácil pedir, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que ya tenemos? Porque solo nos atrevemos a pedirle más de Dios cuando no hemos percibido lo que Él ya nos dio y lo que ya tenemos. En tercer lugar, mis amados, qué silencio. En tercer lugar, el Padre usará una herramienta poderosa para hacernos madurar, que son las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, las pruebas es una buena noticia. Decirle a tu hermano, Dios te va a mandar pruebas en este tiempo. Le estás dando una buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos enfocamos en la prueba y ponemos nuestra mirada en la prueba, ponemos nuestra mirada en el proceso, hacemos canciones de proceso, hacemos canciones de la prueba, hacemos canciones de allá y que estamos acá atacados. Pero la palabra dice que las pruebas vienen con un fin, producir más gloria. Las pruebas vienen y tienen un único fin y es producir más gloria. Y esto quiere decir más de Cristo en nosotros. Más de Cristo en nosotros. Nada más que el tema que nosotros ponemos nuestra mirada en la prueba, en el proceso, en el desierto. Estoy pasando tal cosa y el Señor no sé por qué el Señor me hace esto. Y porque quiere producir más de Cristo en vos. Y una de las herramientas que el Señor utiliza para poner más de su Hijo en nosotros son las pruebas. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Señor, estamos dispuestos a soportar pruebas. Los amén ya fueron menos, ¿no? Pero las pruebas tienen ese fin, amados. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para modelar y meter más de Cristo en nosotros. Ese es el fin de las pruebas. Las pruebas, las tribulaciones, dice la palabra de Dios que son leves, son momentáneas, pero vienen y añaden a nuestra vida un mayor peso de gloria. Y esto no quiere decir que cuando vos entras a un lugar la gente se va a caer. Esto no quiere decir que cuando vos levantes las manos las personas van a comenzar a temblar. Esto quiere decir que cuando te vean a vos van a comenzar a ver a Cristo. Esto quiere decir que cuando te vean a vos, no te van a ver a vos, lo van a ver a Él. Pero para eso tenés que pasar pruebas. Una generación radical es una generación que no le tiene miedo a las pruebas, sino que dice, Señor, yo sé que estás mandando esto porque estás por derramar más gloria, más de Cristo en nosotros. Pero ¿saben qué? Tristemente, nosotros de nuestras pruebas hacemos canciones. De nuestras pruebas hacemos posteos, de nuestras pruebas hacemos libros, de nuestras pruebas hacemos testimonios y contamos nuestras penas. Hermanos, las pruebas vienen para producir gloria. Sacá tu mirada de la prueba y comenzá a poner la mirada en la gloria. Porque si estás pasando pruebas en este tiempo, en esta temporada, es porque el Señor te está dando un mensaje. Quiero meter más de mi Hijo en vos. Quiero darte más de Cristo. Amén. Dios, para que maduremos, nos va a mandar pruebas. Decí conmigo, el Señor te va a mandar pruebas en este tiempo. Las pruebas vienen y son una bendición. Decí conmigo, qué bendición son las pruebas. Pero viste cuando te pasa algo, una prueba que vos no esperabas, cómo temblábamos cuando los profesores decían, bueno chicos, saquen una hoja de examen sorpresa. Cuando vos estás en tu vida con el Señor, estás en una con Dios, todo está viento en popa y el Señor te dice, bueno, examen sorpresa, prueba sorpresa. Wow.
Un día estaba orando al Señor, hablando con Él, y el Señor me dice, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que hacías antes para servirme a mí? Sí, Señor, claro que sí. Tú sabes que te amo, Señor. Y el Señor me recordó cómo viajaba antes para predicar. Me recordó que viajaba a dedo. A veces cuando me invitaban a predicar ni siquiera me daban un vaso de agua. Y el Señor me dice, ¿vos estás dispuesto a pasar todos esos procesos de dormir en el vestuario de danza, en las iglesias, cuando te inviten? ¿Estás dispuesto a eso? Señor, tú sabes que yo te amo. Bueno, eso fue a modo charla con el Espíritu Santo, ¿no? A la tarde me escribe una persona y me dice, pastor, se murió un pariente mío y tengo que viajar a Charata y no tengo quien me lleve. Y yo le dije, yo soy pastor, no remisero, no Uber. ¿Pero qué hice? Le llevé hasta Charata. De Villa Berté a Charata hay unos 80 kilómetros. Fuimos a Charata, se lo llevé, le dejé con su familiar. Yo estaba feliz porque ya el viaje había terminado. Y saliendo de la ciudad de Charata, se me rompe el motor del auto. Ese año, creo que fue el año pasado, sí, el año 2024 fue. Ese año, nosotros desde enero hasta marzo teníamos cubierto de eventos, de campamentos, congresos de jóvenes, que ir a ministrar a la iglesia. A principio de año, los primeros días de enero me pasa eso. Y el Señor me recordó y me dijo, vos me dijiste que me iba a volver a servir y que estabas dispuesto a servirme como lo hacía antes. ¿Estás seguro? Y le dije, sí, Señor. ¿Qué pasó? Se me rompe el auto. Y era volver a hacer dedos, pedir a gente que te lleve para ministrar. Era esperar colectivos que nunca llegan. Pero ahí estábamos con gozo y con alegría sirviendo al Señor. Me hubiese gustado contarte que al finalizar este testimonio decía, y el Señor me entregó una Amarok 4x4. Wow. Vino alguien, un empresario y me sembró una Hilux. No pasó eso. Pero el Señor proveyó todos los recursos para arreglar la camioneta y eso fue un montón ya, ¿no? Eso estuvo buenísimo, ¿no? El Señor nos proveyó trabajo, nos dio trabajo para poder pagar la camioneta. Pero ¿qué te digo? A veces tristemente ponemos nuestra mirada en las pruebas. Ponemos nuestra mirada en la circunstancia y pensamos que el Señor nos abandonó, que el Señor nos dejó, que el Señor está siendo malo con nosotros, está siendo injusto. Aún más, muchas veces como generación queremos evadir todo aquello que produzca dolor, aquello que produzca en nosotros pérdidas. Pero ¿saben qué? Dios en cada prueba, en cada desafío, en cada lucha está invirtiendo en nosotros. Es una de las maneras que el cielo tiene invertir en nosotros, son con las pruebas. Así que decirle a tu hermano, el Señor quiere que madures. Por eso esta misma noche comienzan las pruebas. Amén. 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 Porque las pruebas son una bendición, porque producen mayor gloria. Amén. Después de las pruebas, o cuando entendemos que Dios está mandando pruebas, es porque entendemos que Dios asignó una gloria para esta generación. En cuarto lugar, mis amados, Dios se encargará de que maduremos en esta temporada por medio de la frustración. Jonás, todos conocemos la historia de Jonás. Dios frustró los planes de Jonás. Dios frustró los planes de Jonás porque quería que el amor de Jonás, que la misericordia de Jonás madure y crezca, cosa que este mensaje Jonás no lo entendió. ¿Sabe que Dios va a frustrar muchos planes nuestros en este tiempo? ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Muchas veces hacer la voluntad de Dios tiene que ver con arruinar nuestros planes. Tenemos pensados tantas cosas. Yo siempre digo, a principio de año todos tenemos una lista de cosas que le pedimos a Dios que Dios haga y decimos, Señor, bendecí todos mis planes. ¿Cuántos ya hicieron su listita de este año? Viste, Señor, te pido que hagas esto. Y si el Señor no hace todo lo que le pedimos, y si ese año que el Señor escuchamos promesas y bendiciones, que este será el año de tu provisión y no te provee, ¿no pasa eso? Dios desea que maduremos. Jonás se frustró. Dice que Dios frustró los planes de Jonás. Dios frustró hasta los paradigmas que tenía Jonás. Jonás se frustró, se enojó con el Señor. Y el Señor lo que quería era que su amor
que la misericordia en Jonás madure. Dice que en un momento cuando él va y profetiza sobre Nínive, él se va, se recuesta en un lugar. Dios hace crecer una planta sobre él. Jonás estaba enojado con Dios. Estaba muy enojado con Dios porque el mensaje que él tenía que dar a Nínive era un mensaje de destrucción, pero él sabía que Dios lo iba a perdonar. Y él no quería que Dios perdone a los de Nínive. Y dice que Jonás se frustra mucho, se enoja mucho. Dios buscaba que la misericordia y el amor de Jonás crezca. Y dice que Dios hace crecer una planta de la noche a la mañana, pero también hace que un gusano, una oruga dañe esa planta. Y dice que Jonás se enojó más todavía, deseó morirse. Y le dijo: Señor, ¿por qué hiciste esto? Y le dijo: Jonás, vos te pones mal por una planta, pero no te entristeces por las personas que están sufriendo. No te entristeces por las almas, no te entristeces por las vidas. Dios quería que el amor y la misericordia de Jonás madure, pero él estaba encaprichado en que Dios haga su voluntad. Él quería hacer la suya, él no quería hacer la voluntad de Dios. Todos conocemos su historia a tal punto que fue capaz de irse a otro lugar, pero el Señor lo trajo para que profetice. Ahora, Dios, por medio de la frustración, Dios va a frustrar muchos de nuestros planes, muchas de las cosas que tenemos realizadas, pensadas que tenemos que hacer, que vamos a hacer así de determinada manera, diseños que hemos preparado, cosas que hemos preparado para esta temporada. El Señor va a frustrar. ¿Por qué? Porque Él quiere que abracemos sus planes, sus propósitos, sus deseos y sus sueños. La inmadurez hace que el Señor, o hace que nosotros pidamos: Señor, bendecí mis planes. Pero la madurez hace que yo le diga: Señor, yo no quiero mis planes. Señor, yo quiero tus propósitos. Señor, yo me quiero incluir en tus planes. Señor, yo quiero estar en tu agenda. Señor, yo quiero estar en lo que vos querés que yo esté en este tiempo, en esta temporada. Una generación inmadura pide que el Señor bendiga sus planes, sus deseos, sus sueños. Pero una generación madura dice: Señor, ¿cuál es mi parte en tu plan? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga en esta temporada? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga en este tiempo? Señor, ¿qué es lo que vos estás pidiendo de esta generación? Porque yo quiero ser una respuesta para esta generación. Una generación radical es una generación que entiende que nació para ser una respuesta del cielo en la tierra. Una generación que no vino a hacer lo que quiere, sino que vino a cumplir la voluntad del Padre. Por eso el Señor va a frustrarte muchos de tus planes. Muchas de las cosas que vos tenés idealizadas, tenés preparadas, el Señor te va a decir no. Y qué lindo es cuando Dios te dice que no. Qué lindo y qué bueno es cuando el Señor te dice no. Nos vamos a enojar, claro que sí, ¿no? Nos vamos a ofender y quizás sí. Pero no hay nada mejor que decir: Señor, yo quiero tu voluntad y no la mía. ¿Sabe que la madurez nos lleva a hacer la oración del Padre Nuestro? La madurez lleva a la iglesia a orar el Padre Nuestro. La madurez nos lleva a hacer la oración de Jesús en el Getsemaní. Señor, si es posible, pasá de mí esta copa, Señor. Estos son mis planes, estos son mis sueños. Señor, esta es la carrera que yo quiero. Señor, esta es la persona que me gusta. Señor, este es el trabajo que yo quería. Señor, este es el vehículo que yo quería comprar. Señor, este era el negocio que yo quería hacer. Pero Señor, yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero la tuya. Quiero tu voluntad, quiero tus planes, quiero tus propósitos. Pero a veces cuando persistimos en vivir un evangelio inmaduro, el Señor tiene que comenzar a arruinar nuestros planes, arruinar nuestros proyectos. En muchos casos, a veces hasta Dios tiene que arruinar nuestros ministerios para decirte: Jonás, todavía no estás entendiendo nada. Todavía no estás entendiendo nada. El Señor usará la frustración para que maduremos en este tiempo. Cuando Dios frustra nuestros planes, es porque quiere prepararnos y entregarnos sus planes. Los pensamientos de Dios son más altos, son más grandes, son más buenos que los nuestros. Pero siempre hay algunos inmaduros que creemos que nuestros planes son mejores que los de Dios.
Le pasó a Abraham. Y si tenés un hijo con la esclava, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo puedo servir a Dios donde quiero. No es lo mismo. O lo haces donde Él quiere, o no le servís a Él. No es lo mismo. El plan de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios tiene gente, tiene lugares y tiene tiempo. Y déjame decirte que Dios cuenta con vos en esta generación para sus planes, para sus propósitos. ¿Estás dispuesto a que Dios te frustre planes? ¿Estás dispuesto a que Dios te frustre sueños? Y decir: Señor, yo quiero tu voluntad y no la mía. Señor, quiero tu propósito. Esa es una oración. Esa es la actitud de una generación radical que desea los planes de Dios por encima de sus caprichos. Una generación radical es una generación que pone y antepone la voluntad de Dios por encima de sus caprichos. Decirle que está al lado tuyo: no seas caprichoso. El capricho es característica del inmaduro. ¿Vieron los niños cuando van al supermercado? A veces nos pasa con nuestra hija Isabela, ¿no? Gracias a Dios que está durmiendo, no estabas por escuchar. Pero que vamos al supermercado y dice: papá, esto quiero. Y le decís no, y se tira al piso automáticamente. ¿Viste? Automáticamente. Y sabes que a veces somos así con Dios. Señor, esto. No, te dice así, al piso. Y qué bueno cuando empezamos a escuchar los no de Dios. Porque se nos ha metido tanto que el Señor tiene que cumplir tus planes, tus metas, tus sueños. Naciste para tal cosa y nos meten tanta la grandeza humana, ¿no? Nos meten y nos inflan tanto la grandeza humana, ¿no? Que yo. Y Dios está diciendo: es necesario que vos mengues, que esta generación mengue para que Cristo crezca. Es necesario que comencemos a dejar de planificar nuestra vida para comenzar a vivir la vida original y verdadera que nuestro Padre Celestial diseñó para cada uno de nosotros. De eso se trata la madurez. De eso se trata la madurez. De vivir una vida coherente a lo que el Padre diseñó para nosotros. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a que el Señor les arruine los planes en este tiempo con tal de madurar? Señor, si no es resistencia y es corriente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y no solamente quiero aceptarla, porque no se trata solamente de aceptar la voluntad de Dios, se trata de amarla. Se trata de amarla. Se trata de amarla. Se trata de amarla. Señor, quiero amar tu voluntad. Y si me decís que no, lo voy a entender, Señor, porque sé que tenés algo mejor para mí y querés que yo madure, querés que crezca, querés formar a Cristo en mí y que tu Hijo siga siendo formado en mí. Y en quinto lugar, mis amados, para ir terminando, Dios va a permitir en este tiempo que te decepciones de muchas personas. ¿Saben que a veces en el Evangelio idealizamos mucho a las personas? Y tomamos y hacemos tristemente de referentes ídolos, dioses. Y decirle al hermano que está al lado tuyo: yo tengo cara nomás de santo. Decirle: tengo cara nomás de santo. Yo te voy a decepcionar. Y está bien que eso pase. ¿Sabes por qué Dios permite que nos decepcionemos de las personas? Porque, escúchame, el único que se merece toda nuestra atención, el único que se merece toda nuestra atención, el único que se merece nuestra admiración, el único que se merece que nuestros ojos estén puestos en Él, no son las personas, sino es Cristo.
si no es Cristo. Por eso, gloria a Dios si en este tiempo te estás decepcionando de la gente. Gloria a Dios si en este tiempo te decepcionas de tu hermano, del pastor, del líder. Gloria al Señor, porque el Señor quiere que pongas tu mirada en Él. El Señor quiere que pongas toda tu atención en Él. El Señor quiere que congregues pensando en Él, mirando a Él, observando a Él, contemplando a Él. ¿Saben qué? Tristemente a veces congregamos hasta por las personas. Tristemente, a veces servimos hasta por las personas. ¿Cuánta gente ha renunciado a la fe? ¿Cuánta gente se ha ido del evangelio porque se decepcionó de las personas? Conocemos muchos que dicen, no, fíjate que el fulano hizo tal cosa. ¿Escuchaste alguna vez eso? ¿Escuchaste alguna vez eso? No, yo dejé de ir porque fíjate que todos son una porquería en la iglesia. ¿Viste que dicen eso? Todos son unos caretas en la iglesia. Y gloria al Señor cuando Él permite decepcionarnos de las personas. Gloria al Señor cuando podemos entender que la gente y las personas son personas de carne y hueso, porque toda nuestra atención no puede estar en los hombres. En un momento Jesús va con sus discípulos a un monte y dice que en ese monte, escuchen, se aparecen Moisés y Elías. Estaba Pedro, Juan. 3 discípulos estaban con Jesús, los discípulos íntimos de Él. Y dice que mientras estaban mirando esa figura tremenda, ver a lo que representaba la ley, que era Moisés, un máximo ídolo para los judíos, estar Elías, presentar lo máximo en lo profético y en las profecías, una voz del cielo dice: escuchen, vean, pongan su atención en Jesús. Pongan su atención en Jesús. ¿Saben qué, amados? En este tiempo donde todo nos entra por los ojos, somos una generación que todo nos entra por un reel, todo nos entra por un estado, todo nos entra por una historia de Instagram. Qué importante que pongamos nuestra mirada en Jesús y que no saquemos nuestra mirada de Él. Porque cuando lo vemos a Él, somos transformados en su misma imagen y en su misma gloria. Gloria al Señor, porque en esta temporada Dios va a llevarte a que te decepciones de muchas personas. Porque tu fe, tu confianza, lo que sos, no puede estar en la gente. Por más buena que sea, por más usado por Dios que sean, tu fe y tu confianza tiene que estar puesta en Jesús. ¿Sabes por qué Dios permite que nos decepcionemos a veces? Y casi siempre es porque nos desenfocamos. Es porque perdimos el rumbo. Es porque comenzamos a mirar a los líderes, los pastores, los hermanos, los amigos. Pero Dios quiere que pongamos en este tiempo, si hay alguien que merece tu atención, si hay alguien que merece, escucha, si hay alguien que merece toda tu devoción, si hay alguien que merece que contemplemos, que estemos deslumbrados por su belleza, es Él, no es nadie más. Una generación radical es una generación que entiende que los hombres son hombres, pero que el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece atención, el único que merece ser digno de ser adorado, de ser contemplado, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Por eso celebro lo que Dios está haciendo en esta temporada con los hombres y el mensaje que Dios está trayendo a la iglesia. Saquemos la mirada de los hombres, saquemos la mirada de los ministerios y pongamos la mirada en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Que Él vuelva a ser el centro de la iglesia, no solamente el centro de la iglesia, que Él vuelva a ser el todo de la iglesia. Así que, amados, Dios en esta temporada, como buen padre, desea que madures, pero la madurez tiene que ver con una decisión. En algún momento tenés que dejar de ofenderte por pavadas y tenés que tomar la decisión de que eso no te ofenda más. En algún momento tenés que dejar de servir por lo que la gente dice, y eso tiene que ver con decisiones, porque madurar, escúchame, madurar es una decisión. La madurez comienza con una decisión. Juan el Bautista pregunta
y manda a sus discípulos a preguntar y dicen: ¿eres tú el Cristo, el que estábamos esperando, o tenemos que seguir esperando? Jesús le contesta y le dice: las señales están en evidencia de que yo soy el Cristo. Y él entendió y dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amados, la madurez es una decisión. No tiene que ver con edad, no tiene que ver con años de iglesia, no tiene que ver con estudios teológicos, tiene que ver con una decisión. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí. La pregunta es: ¿vas a decidir bien hoy? ¿Vas a tomar la decisión de madurar? Porque una generación radical es una generación determinante. Amén. Así que si escuchaste en esta tarde la palabra de Dios, esta palabra ha sido para vos, esta palabra ha impactado tu espíritu, tu corazón, yo quiero que te pongas de pie y le digas: Señor, yo quiero madurar. Señor, yo me determino a madurar, me pongo como meta este año, este tiempo, a ser alguien maduro en la fe, madurar en mi fe, madurar en mi economía, madurar en mi relación con vos. Yo no puedo estar dependiendo de que el líder me diga: oraste hoy para ministrar, porque si no oraste hoy, anda a orar 5 minutos antes de subir al altar. No puedo vivir así. Es una determinación, es una decisión. Señor, yo quiero madurar. Yo quiero que Cristo crezca en mí. Yo necesito menguar y quiero que Cristo crezca en mí. Así que, mira, nadie más puede orar por vos. Nadie puede entregar por vos. Nadie puede renunciar por vos. Y nadie puede determinarse por vos. Esta es una decisión personal en el altar de Dios. No te voy a pedir que pases aquí adelante, porque todo este auditorio es un altar. Ahí en el lugar donde te encontrás, te invito a que levantes tu mano y le digas: Señor, yo quiero madurar. Señor, yo quiero madurar. Y si tengo que pasar por pruebas para hacerlo, Señor, voy a pasar las pruebas con gozo. Señor, y si en este tiempo tengo que quedarme solo, sola, oh Espíritu Santo, si en este tiempo tengo que sacar el ruido que me aturde, que me impide caminar en una relación madura contigo, en una fe madura contigo, Señor, prefiero quedarme solo, prefiero un desierto contigo que un paraíso, Señor, lejos de ti. Señor, yo me quedo contigo. Prefiero tu compañía, prefiero tu amistad. Oh Señor, si tenés que frustrar mis planes, Señor, hacelo porque quiero que tú crezcas en mí. Quiero madurar, Señor, quiero que tu voluntad crezca en mi vida. Señor, si hay cosas que yo tenía realizadas, diseños, planes, cosas que ya tenía asimiladas que la iba a hacer, Señor, en esta tarde yo quiero decirte: Señor, quiero hacer tu voluntad, que tu plan, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Espíritu de Dios, Señor, si me estás pidiendo que me esfuerce, que trabaje, que me esfuerce por eso que me hablaste que iba a alcanzar, Señor, yo lo voy a hacer, porque la tierra prometida se conquista. La tierra prometida no se espera de brazos cruzados. El maná se esperaba. El maná caía del cielo, pero la tierra prometida se conquista. Pablo le dijo a la iglesia: esfuércense en la gracia. Señor, queremos esforzarnos en tu gracia. Espíritu de Dios, esta generación radical en esta noche te dice: Señor, yo quiero madurar, queremos madurar como matrimonio. Señor, no podemos seguir con celos, en contiendas, no podemos seguir en niñerías. No podemos seguir en disensiones, no podemos seguir en pleitos, no podemos seguir en la inmadurez que nos hace retroceder. Señor, no queremos seguir en la esclavitud. Dice: mientras el heredero sea niño, en nada difiere con el esclavo. ¿Sabe que a veces vivimos en prácticas de pecado simplemente por no determinarnos? Te tenés que determinar en esta noche, decir: yo pornografía no miro más, nunca más vuelvo a fumar. No, yo me determino a no fumar, me determino a no consumir aquello que me está destruyendo. Me determino. En el nombre de Jesús me levanto con una determinación a madurar,
a crecer. Yo saco mi fe, saco mis ojos de la gente. Yo no puedo seguir congregándome y estar feliz siempre y cuando la gente que me rodea está bien. Y si mi entorno que congrega está mal y está peleado con otro, yo decido estar mal. No, yo me determino a poner mi fe, mi confianza en Cristo. Y en esta noche, como generación radical, yo le digo al Señor: Señor, yo quiero madurar, quiero madurar, quiero madurar, quiero madurar. Quiero ser alguien confiable para recibir más de Cristo. Quiero ser alguien confiable para recibir más de Cristo. Quiero ser alguien confiable para recibir más de Cristo. Quiero ser alguien confiable para seguir recibiendo mayor revelación de quién tú eres. Oh, quiero verte, Señor. 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 Quiero verte. Hubo una iglesia que se hizo tarda para oír y se hizo lenta para oír, y muchas revelaciones se perdió en consecuencia a Cristo Jesús. Pero nosotros no queremos ser una generación que se pierde la revelación de tu persona. Queremos verte, Señor. No queremos conocerte de oídas, queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor. Por eso en esta noche te decimos: Señor, queremos y vamos a madurar. Oh, Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y dice: quítese de vosotros, quítese de vosotros. Hay cosas que no dependen de Dios, pero sí de nosotros. Hay cosas que dependen de nosotros, quitarlas de nuestra vida. Hoy tenés que quitar todo estorbo que te lleva a vivir una vida inmadura y no ser un heredero y no disfrutar de tu herencia en Cristo. En aquellas áreas de cautividad que constantemente volvés a la esclavitud y decís: pero yo renuncié, oré, le pedí al Señor. No te determinaste nunca. Hoy es una noche de determinación. Es una noche de determinación, de decir: Señor, yo me determino a madurar. Ahora, si esa determinación está en tu espíritu, si esa determinación está en tu mente, está en tu corazón, aun si esa determinación está en tu cuerpo, porque tenés que determinarte a no comer aquello que te enferma. Tenés que determinarte a cambiar hábitos, porque se puede reprender la diabetes, pero si seguir comiendo aquello que produce la diabetes, hermano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esperar un culto de milagros? Que Dios haga un milagro en tu azúcar en sangre, pero seguís consumiendo aquello que te hace mal. Tenés que determinarte en esta hora, decir: Señor, voy a tomar determinación en mi alma, en mi espíritu, pero también en mi cuerpo, Señor, a honrarte, a servirte, a darte gloria, a darte placer. Señor, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, todo mi ser, sea para ti una ofrenda de olor grato, Señor, porque ese es el culto que tú deseas de mí. Ese es el culto que tú deseas de esta generación. Espíritu, alma y cuerpo rendido a tu voluntad, rendido a tu señorío.